Patear a un fascista no se saborea todos los días. Me arrepiento de no haberlo golpeado más fuerte. Bueno, esta fue una frase que dijo Eric Cantona algunos años después de aquella mítica patada a un aficionado del Crystal Palace, y hoy estamos aquí para contarte la historia. Un gol legendario, jamás visto. Pues esta semana, exactamente el 26 de enero, se cumplió un año más de un total de 26 desde aquella vez en que Eric Cantona le dio una patada a un aficionado después de haber sido expulsado durante un partido. Y bueno, pues comenzando, esto sucedió en 1995, ¿no? Una década, la de los 90s, en la que el Manchester United era el equipo más importante no solo de Inglaterra, sino probablemente de Europa y de todo el mundo. Y pues fue este equipo, el equipo del Manchester United, que se fijó en un joven francés que destacaba no solo por su gran habilidad dentro del campo, ¿no? Sino también por el gran carácter y liderazgo que tenía dentro y fuera de la cancha, ¿no? Como lo fue Eric Cantona. Y es que, como siempre sucede, aquellos futbolistas que son más habilidosos que el resto o que destacan por encima de los demás, normalmente siempre terminan siendo pateados, ¿no? Siendo demasiado golpeados durante los partidos para tratar de detenerlos o de intimidarlos, ¿no? Cosa que en alguien como Eric Cantona solo los engrandece más durante el juego. Y es que fue justamente lo que sucedió, ¿no? En esta temporada 94-95 de la Premier League, cuando el Manchester United, al enfrentar al Crystal Palace, parecía que tenían los defensores del Crystal Palace la orden de golpear y golpear a Eric Cantona, ¿no? El partido se estaba llevando a cabo en Selhurst Park, el estadio del Crystal Palace, por lo que Cantona no solo se enfrentaba a los defensores del equipo contrario, sino también a los aficionados y al árbitro de aquel partido, que no marcaba prácticamente ninguna falta, y ya ni mencionar alguna tarjeta amarilla, ¿no? Para los jugadores del Crystal Palace, que tenían de piñata ya a Eric Cantona. Y hay que mencionar que en esa temporada 94-95 el Manchester United tenía mucha presión encima, porque a lo largo de ese año estuvo prácticamente siempre empatado en puntos por salir campeón con el Blackburn Rovers, quien al final de la temporada pues le terminaría ganando la Premier League. Y bueno, pues era un partido bastante complicado, ¿no? Para el joven francés, que durante todo el partido había recibido faltas, que había estado siendo insultado durante todo el partido por los aficionados del Crystal Palace, que perdió totalmente la cabeza, ¿no? Y en un forcejeo con uno de los defensores del Crystal Palace, pues termina tirándole una patada bastante fuerte, lo cual amerita que sea expulsado, ¿no? del partido. Y es justamente pues cuando Eric Cantona es expulsado y va de camino a los vestidores, que uno de los aficionados que está en primera fila en el camino rumbo a los vestidores le grita que es un hijo de puta, ¿no? Que se regrese a su país, que se regrese a Francia, lo cual termina por encender y lograr que Eric Cantona pierda por completo la cabeza y le dé una patada directamente en el pecho. Oh, what's going on here? Cantona's getting involved with some supporters. Oh, this is outrageous. Y pues la historia de aquello que sucedió después ya la conocemos, ¿no? Porque Eric Cantona fue multado con una suma exorbitante de dinero para aquella época, los 90s, cuando los futbolistas no ganaban las millonadas que ganan hoy en día. Y además fue suspendido durante 8 meses de cualquier partido de Inglaterra como de la selección francesa. Pero fue justamente gracias a esta patada que Eric Cantona se convirtió en un símbolo, y la imagen de la patada como tal se convirtió en un símbolo en toda Europa de la batalla contra el fascismo. Y me explico. Y es que justamente después de lo sucedido con la suspensión de Eric Cantona, todos los medios, no solo los deportivos, sino en general de Inglaterra, comenzaron a investigar quién era esta persona a quien Cantona había agredido, ¿no? Matthew Simmons, y descubrieron un historial pues nada decente, ¿no? Sino que todo lo contrario. Y es que expusieron los reporteros que Matthew Simmons, el hooligan del Crystal Palace, había estado varias veces en la cárcel por varios motivos, que también era partidario de algunos grupos de ultraderecha que estaban a favor del fascismo y del racismo. Y pues todo lo contrario a Cantona, que se convirtió en un, como menciono, en un símbolo de la resistencia y la rebeldía en contra del fascismo y el racismo
que aún hoy en día, 2021, sigue bastante fuerte en Europa y en prácticamente todo el mundo. Matthew Simmons comenta en una entrevista que le realizaron en la BBC que eso le arruinó por completo su vida, ¿no? Porque nunca más volvió a encontrar trabajo, nadie lo quería contratar y pues todo se le volvió bastante complicado y creo yo que bastante merecido se lo tiene. E incluso en 2006 Matthew Simmons volvió a ser el centro de atención en Inglaterra porque durante un partido de las inferiores del Fulham golpeó al entrenador por sacar a su hijo del partido. Y para terminar me gustaría cerrar también con un poco de la historia de Eric Cantona, ¿no? De sus raíces, que es algo que prácticamente nunca se cuenta al hablar de este suceso y que creo yo explican mucho de la forma de ser de Eric Cantona. Y es como ya mencioné, Cantona es francés, pero proveniente de una familia de migrantes que llegaron a Francia justo antes de la Segunda Guerra Mundial. La familia paterna de Eric Cantona provenían del sur de Italia, de Cerdeña, y que como todos sabemos es una zona de Europa en general que es bastante discriminada, ¿no? Porque es una parte de Europa que tiene bastante digamos contacto con el continente africano y con el resto del Mediterráneo y que tienen costumbres bastante arraigadas de esta zona. Pero la historia de la familia de Cantona es mucho más interesante del lado materno porque estos fueron migrantes catalanes que llegaron a Francia justamente después de la Guerra Civil Española. Y es que su abuelo materno, el padre de su madre, estuvo enlistado y combatió con el Ejército Popular de la República durante la Guerra Civil Española, lo cual ya habla mucho del carácter rebelde que tiene la familia de Cantona. Y ya estando Franco en el poder español, la familia materna de Eric Cantona tiene que huir a Francia, ¿no? Donde lastimosamente estaba por comenzar o por estallar, digamos, de manera bélica la Segunda Guerra Mundial y llegaría la ocupación nazi a Francia, en donde la familia de Eric Cantona tendría que vivir durante algún tiempo en campos de concentración. Y bueno, esto es algo que prácticamente nunca se ha contado cuando se habla de la patada de Eric Cantona, pero que yo creo que explica mucho de esa forma rebelde de ser de Eric Cantona, ¿no? Que explica mucho también de su carácter y de su liderazgo que siempre lo ha caracterizado a lo largo de toda su carrera. Por esta y otras razones, Eric Cantona es uno de nuestros futbolistas favoritos de todos los tiempos, ¿no? Déjanos aquí abajo tus comentarios sobre qué piensas al respecto, si estuvo bien o mal, si sabes de algunos otros futbolistas que se han enfrentado de esta manera contra el racismo y el fascismo. Y pues nada, ojalá te haya gustado, ojalá puedas ayudarnos con un like, suscribiéndote y sobre todo compartiendo este video porque nos ayudas un montón a llegar a otras personas que les pueda interesar el contenido que nosotros hacemos. Y pues nada, nos vemos la siguiente semana con un video nuevo y allá donde vayas que veas a un racista, patealo. Es fanático del fútbol, pero en este momento su selección enamora. Al final del partido, no importa el resultado, saludamos al equipo contrario.